Bueno, aquí estamos nuevamente con Santiago Lanús. Santiago, una cosa que quedó por ahí, que por ahí no se entendió. Hablábamos de cuando a la Virgen se le aparecían las niñas y ellas hablaban con ella y que fue grabado. Se entiende que lo que se grababa era, a ella no se le escuchaba, eran lo que las niñas decían y de ahí se infería lo que estaba ocurriendo, o después lo decían ellas, como cuando vos contabas lo del niñín, ¿no? Del niño, entonces no sabía, y ellas hablaban, y que, bueno, es así, ¿verdad? Es así, sí, no, normalmente no se escuchó nunca a la Virgen, sino que, bueno, se interactuaba a través de siempre de las niñas, por supuesto, ¿no? Incluso las gracias que recibían, o eso de la transmisión de pensamiento, ¿no? Que si realmente eres tú, madre, que la niña me venga a besar la cruz, y la niña inmediatamente venía a besar la cruz, ¿no es cierto? Era así. Este, una sola vez, porque claro, a las niñas les grababan en ese momento con un magnetofón y también, muchas veces, ¿no? Y también algunos se ponían muy cerca, por ejemplo, el padre Luis Andreu, antes de ver el milagro y morirse ese día, esa misma noche, digamos, también él se ponía muy cerquita de la niña para escuchar esos diálogos que eran hermosos, preciosos, y es una de las cosas por la cual a él lo convenció de la veracidad de que las niñas estaban viendo a la Virgen, ¿no es cierto? Y después Pero al bueno, ver. en un magnetofón, usando unos filtros y todas esas cosas que hoy en día se llega a escuchar. Pero no conozco a algunos que lo llegaron a escuchar, y doy fe que es así, pero no era lo normal, incluso cuando se sacaban fotos a la Virgen. Hay una que sí, hay una que es pública, que está la Virgen así en los pinos, bastante grande, es impresionante. También está en la página ahí virgendegarabandal.com, pero no era lo normal. E incluso la Virgen le dijo a Conchita, he salido cuando Conchita le sacó la foto, no porque ella quería, sino se lo mandó a alguien, un fotógrafo, a que le saque a la Virgen, saque a la Virgen, saque a la Virgen, le dio la máquina, ella estaba en éxtasis y le contó que quería, le decía que quería una foto suya, entonces la Virgen se dejó sacar la foto y le dice a Conchita, he salido. Conchita se olvidó del episodio. Cuando esta persona revela el rollo con la foto, efectivamente sale esa foto. O sea que la Virgen dijo, he salido. O sea, estaba confirmando que la foto que se iba a ver era ella misma. Impresionante. Pero son cosas muy excepcionales. No es verdad que oían a la Virgen. Nunca. Excepto que yo sepa, una sola vez y casi imperceptible. Muy bien. Bueno, ahora hablábamos del último, estuviste hablando del Padre Pío de una carta. A ver si puedes comentar un poco más. Es muy fuerte lo de la carta porque la carta está publicada, voy a volver a decir virgendegarabandal.com para quien quiere verla. El padre Pío desde San Giovanni Rotondo del convento manda una carta en el año 1962 a las niñas videntes de Garabandal. No lo firma, lo escribe a máquina, el sello, está la fotografía ahí del sello en colores y bien sacada con macro y todo del sobre y las cartas. Y el sobre, hay una persona que llevó la foto a San Giovanni Rotondo al convento y le dijeron si esto y dice absolutamente cierto. Ese era el sello que nosotros usábamos y aparte eso fue en el año 62 donde el Padre Pío no era, digamos, no tenía una fama así, digamos, me refiero que era famoso, pero bueno, no era como después de muerto, por supuesto, ¿no? Pero es auténtica. Y la razón por la que dicen, pero qué raro que no lo firmaba, era porque él era muy respetuoso, y más en esas épocas, de las apariciones que no estaban aprobadas por la iglesia. Entonces, por eso es que no pone su firma. Pero sí, la carta es de él, es auténtica de él y aparte está autentificada por una visión que tuvo Conchita, que es muy lindo, que vale la pena decir qué es lo que cuenta Conchita de eso. Eh,
a ver dónde está. La busco un segundo, donde dice que está autentificada. Mientras que la buscas, hago un comentario. No, él era famoso, muy famoso en ese año. Acá Eh, está, mire. ¿Puedo sí, decirlo? sí, sí, adelante. Ah, le estoy desobedeciendo, padre. No, no, adelante, adelante. Dice, le preguntaron a Conchita en el año 75, el 9 de febrero de 1975. Le preguntaron de la revista Needless, que después se llamó Revista Garabandal. Conchita, ¿recuerdas algo sobre esa carta del Padre Pío? Y Conchita dice, recuerdo haber recibido el correo una carta dirigida a mí, a las otras tres niñas, Jacinta, Lola y May Cruz. Me preguntaba qué contenía y como no estaba firmada la metí en el bolsillo hasta que vi a la Santísima Virgen ese mismo día. Cuando se apareció le mostré la carta y le pregunté quién nos la había enviado a la Virgen. La Virgen dijo que era del Padre Pío. Como yo no sabía quién era el Padre Pío, no pregunté nada más. Después de la aparición conté a la gente sobre la carta y un seminarista que estaba presente me explicó acerca de quién era el Padre Pío y de dónde era él. Entonces le escribí una carta diciéndole que me gustaría verle, decía Conchita, cuando visitase mi país, ¿no? Pensando que el Padre Pío iba a visitar, que aparte del Padre Pío hay muchos testimonios del Padre Pío en bilocación, ¿eh? Él entonces, el Padre Pío, me envió una pequeña carta, que es otra, diciendo, ¿crees que puedo subir por la chimenea? Yo solo tenía 12 años en esa época y no sabía nada de los claustros. Ahora fíjese, la respuesta es el Padre Pío. Ay, ¿tú crees que puedo subir por las chimeneas? Dígame si ese no es el Padre Pío. Sí. Es hermoso, hermoso. Y la carta es tremenda, ¿eh? La Del tenés Padre ahí, Pío. la tenés ahí la carta. Sí, mire, la voy a leer. Está la carta, está también el sobre con el membrete y todo, estaba dirigida a Conchita González en Santander y todo. La escriben a máquina, está escrita a máquina la carta, seguramente no lo escribió él, la dictó él, por supuesto. Esto era algo común, ¿eh? Cuando él a veces no se comprometía con algunas cosas, él la escribía a carta, en carta. Y también escribía, digo, a máquina muchas cosas que él ya le escribía a los hijos espirituales de algunos de otras regiones, de otros países. Y de hecho, si bien la carta está en italiano, un rosario dictado por él, que lo compuso la misma Santísima Virgen María y que el Padre Pío pidió que se difunda y no se difundió. Para mí no se difundió porque se pidió permiso y como había alguna duda a nivel oficial y qué sé yo, entonces las niñas obedientes no lo hicieron. Pero después con los años sacamos a relucir esa carta. De hecho, esta carta original y todo la encontramos en lo de una pariente de Conchita, que vive todavía en el pueblo, que la tenía en una cajita. Y sí, bueno, me deja copiarlo y la dejó copiar y acá está, nos deja copiar y ahí está. Y entonces ahí pudimos rescatar el rosario de Fátima, compuesto por la Santísima Virgen María, dicho por el propio Padre Pío. Eso sí está en español, pero eso por supuesto se debe haber dictado en español del centro, digamos, que también se manejaba ahí, de los propios franciscanos, de los grupos de oración y hijos espirituales del Padre Pío, que el Padre Pío lo incluyó dentro del sobre. Entonces, la carta que les dice el Padre Pío a las niñas videntes de Garabandal es la siguiente. Esto es literal, ¿eh? O sea, traducido del italiano. Mis queridos niños, a las 9 de la mañana la Santísima Virgen me encomendó que les dijera lo siguiente. Oh benditas niñas de San Sebastián de Garabandal, yo les prometo que estaré con ustedes hasta el fin de los siglos y que ustedes estarán conmigo durante el fin del mundo y después unidos conmigo en la gloria del paraíso. Fuerte, ¿eh? Luego, estoy enviándoles una copia del Santo Rosario de Fátima.
que la Virgen me pidió que les enviara. El rosario fue compuesto por la Virgen y debe ser propagado para la salvación de los pecadores y para la preservación de la humanidad de los terribles castigos con los que el buen Dios los amenaza. Y ahora va el final. Esto es tremendo. Les doy un consejo. Recen y hagan que los demás recen, porque el mundo está a comienzos de la perdición. Y ahora dice, no creen en ustedes ni en sus conversaciones con la dama de blanco. Lo harán cuando ya sea demasiado tarde. Padre, es para sacarle el jugo. Vamos a dejar de lado un poquito el Rosario de Fátima, que es impresionante. Aparte, la Virgen prometió, lo dice el Padre Pío, gracias muy especiales para que los que rezan ese rosario, que ese rosario no significa que hay que hacerlo oficialmente, como hizo, por ejemplo, Juan Pablo II con los misterios luminosos. No estamos hablando de ese nivel, simplemente de propagarla y que privadamente se rece. De hecho, yo en la página, el que quiera entrar y va a la carta del Padre Pío, virgendegarabandal.com, accede y también accede a poder bajar una impresión de una foto del Padre Pío rezando el rosario con este mismo rosario para que uno lo pueda hacer imprimir y hacerlo bendecir por un sacerdote y gratuitamente repartirlo por los grupos del Padre Pío, grupos marianos, por todo donde sea. Pues si es una parroquia, por supuesto, pedirle permiso al sacerdote, ¿no es cierto? Al párroco. Dice, lo harán cuando ya sea demasiado tarde, creerán cuando ya sea demasiado tarde. Demasiado tarde, porque acá le está hablando a la iglesia también y especialmente, no creen en ustedes ni en sus conversaciones con la dama de blanco, porque esto vino justamente en el momento en que el obispado negaba las apariciones y las perseguía. Esto es en respuesta a eso. No creen en vuestros coloquios con la dama de blanco. Lo harán cuando ya sea demasiado tarde. El demasiado tarde es no solo respecto a Garabandal, sino también, esto es muy importante, sino también no obedecer, fíjense que es un rosario de Fátima el que está enviando, y si ustedes leen los misterios del rosario de Fátima, que sería bueno que lo lea a continuación, ahí uno entiende que la desobediencia a los mensajes de la Virgen, que la desobediencia a lo que pide la Virgen, incluso a la jerarquía de la Iglesia Católica, la desobediencia trae consecuencias nefastas. Obispos, cardenales, obispos, muchos obispos, cardenales, sacerdotes van por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Esto que dice el Padre Pío es un muy buen resumen, ¿sabe de qué? De Fátima, del tercer secreto de Fátima completo, completo. Esta carta del Padre Pío es impresionante. Garabandal es la manifestación explícita del tercer secreto de página de Fátima, pero completo, completo, la visión y las palabras de la Virgen. Hay que acordarse de lo que decía Sor Lucia, ¿no? El Señor, que así como el Luis XIV no quiso consagrar al Sagrado Corazón que había sido pedido a través de Santa Margarita María Alacoque, se negó, lo hizo ya Luis XVI ya demasiado tarde y decía, van a hacer lo mismo con la consagración de Rusia, al Corazón Inmaculado de María. Lo que pasa es que Será demasiado tarde. Sí. Perdóneme, Pedro, y diga al final porque creo que lo tapé. No, decía que lo mismo iba a acontecer, a ocurrir con la consagración al Corazón Inmaculado de María de Rusia, no del mundo, de Rusia, que fue lo que se pidió bien concretamente. Cuando se haga, será demasiado tarde. Sí, de todos modos, también esto tiene que ver con por no haber hecho caso
Está relacionado con el segundo mensaje de Arandal, también cardenal, obispo, muchos Claro, cardenales, obispos. Entonces estamos en la situación en la que estamos en la iglesia, esta cohabitación entre la falsa iglesia y la verdadera iglesia, ¿no? Como exacto. dos, ¿no es cierto? Y entonces en este momento están cohabitando, porque también, padre, tenga en cuenta que en Garabandal se habló de un cisma a la iglesia, ¿no es cierto? Sí, Un cisma que no es un cisma protestante, es mucho peor. Esto tiene que ver con la apostasía, tiene que ver con una falsa iglesia que adrede y a propósito, incluso hasta encumbre a un falso pastor, ¿no es cierto? Una falsa, un falso gobierno y un falso, algún santo como San Vicente Ferrer dice que es un falso papa, ¿no es cierto? Pero bueno, implica también, digamos, una iglesia herética, falsa ecuménicamente, etcétera. Bueno, en un momento, todo esto es parte de cuando ya sea demasiado tarde, que no lo será en el sentido de que, bueno, luego viene una gracia que es del aviso y del milagro, que sí es una oportunidad para todos, para el 100%, no para algunos. Que lo aprovechen o no es otra cosa, ¿no es cierto? Ahora, habías dicho por ahí que no todo el castigo va a ser para todos. El castigo va a ser para todos. En Akita lo dice claramente, los buenos y los malos, y que caerá el fuego sobre unos y otros. Porque están también los que están diciendo, hablan del rapto y que es algo que viene de los protestantes, que lo dice San Pablo, claro que lo dice, pero lo dice al final de todo. No un rapto preventivo para escaparte de lo que va a venir. Eso no va a ser así, ¿no? Bueno, pero hay una separación de lo que es de Dios y lo que no es de Dios, de los que optaron por Dios y lo que no optaron por Dios, también está dentro de eso del castigo. Por eso yo lo digo, padre. Sí, separación, claro que va a haber. Ahora, estamos hablando del Padre Pío, de eso. Al final, Conchita tuvo su encuentro con el Padre Pío personal en San Giovanni Rotondo y quedó muy tocada, ¿no? Porque tiene una grandísima devoción a San Pío de Pietrelcina, que está siempre cerca de ella, ¿no? De alguna forma. Ahora, Malachi Martin creía en Garabandal. Yo creo que lo vinculaba al tercer secreto de Fátima también él. ¿Eh? Me daba la Sí, impresión claro. por las cosas que decía, porque eso es lo que él tenía muy presente, aquello que había leído, ¿no? Del cardenal Bea. Bueno, otro tema que también es Perdón, padre, porque es muy importante esto que está diciendo, porque hay muchos testimonios, entre ellos el padre Malaquimalte, el cardenal Bea y otros, donde se evidencia de que falta una parte importante del tercer secreto de Fátima, que es donde habla de la apostasía, de la pérdida de la fe, donde habla de algunas calamidades también, pero donde también el padre Malachi Martin y otros, incluso la visión de algún papa también, de un obispo vestido de blanco, o sea, de un falso papa también, sí, de un falso papa. que eso lo dicen las niñas. Hemos visto un obispo vestido de blanco, después creíamos que era el Papa. Ahora, eh, el cardenal Chapi, que fue, si no recuerdo mal, el teólogo de 4 papas, sí, de 4 creo que fue, conocía el secreto de Fátima, dijo por los años 50, creo que era así, 50, probablemente no, porque debe haber sido después del 60, porque la fecha clave era el 60, que no se dio a conocer, que la apostasía venía de Roma. Lo dijo claramente, que es decir, la El apostasía, vértice y en Roma, exactamente. y eso es tremendo, porque bueno, hace temblar, ¿no? Pero Dios lo permite para que nosotros sepamos a quién tenemos que seguir. Ahí es la prueba, ¿seguimos a Cristo o a quién seguimos? ¿No? ¿O qué seguimos? ¿No? Ahora pasamos a otro tema que me importa mucho, 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 que es la visión de Conchita,
que tuvo de gente que iba rezando, pero que ella veía que iban hacia un abismo, ¿no? Y ella les quería avisar. Y le decían todos, no, ¿no ves que estamos rezando? Y no le prestaban atención. Esto digo porque tantas veces se confunde, dice, pero no, ¿cómo puede ser falso este evidente si nos dice que tenemos que, habla de la adoración perpetua, hay una que habla de eso, bueno, no más de una. Y hablan de que hay que rezar el rosario, ¿cómo el demonio puede hacer eso? Claro que puede hacerlo, y lo hace. Lo hace porque al final vas a ver dónde termina, ¿no? Bueno, ¿te acuerdas de esa visión o ese Sí, sueño? sí, sí, eso es un testimonio reciente, porque Albert Weber, que fue confidente, amigo de Conchita, sobre todo, él apareció prácticamente en los últimos meses incluso creo que después del 18 de junio, del 65, y se hizo, digamos, confidente con Chita. Él fue uno de los que recogió el testimonio de que la Virgen le había dicho a Conchita que eran 4 papas, pero no contaba uno, por eso se habló siempre de 3, hasta que él en un libro en el año 92, antes que muera Juan Pablo II, mientras todo el mundo creía que después de Juan Pablo II venía algo raro o que se iba a entender la profecía de los papas de Garabandal, de repente aparece en el balcón de la plaza San Pedro, Benedicto XVI. Entonces, eso no tenía nada de extraño, sino más bien todo lo contrario, una continuidad y una firmeza en la doctrina y todo del papado de Juan Pablo I y de la Iglesia, ¿no es cierto? Sin embargo, Perdón, este, para hacer el cálculo, porque eran 3, en realidad eran 4, no lo contaba porque era claro, muy breve su pontificado. Entonces tenemos que muere, porque esto lo dice cuando, ante la muerte de Juan XXIII. Muere Juan XXIII, lo sucede Juan Pablo I, no se cuenta. Entonces, Pablo VI. perdón, Pablo VI, perdón, tenemos uno. Después viene Juan Pablo I, que no hay que contarlo, y después viene Juan Pablo II y después viene Benedicto. Son los tres. Claro, después viene El el cuarto- cuarto papa, Y después del Benedicto tercer XVI. papa es el final de los tiempos. Es decir, que Claro, pero le voy a hacer una aclaración y esto es muy importante, padre. Mire, Conchita dijo después cuál era el que no contaba, ¿eh? Lo dijo ella, Juan Pablo I, sí. porque prácticamente no pudo hacer nada de lo que tenía pensado hacer, que no sabemos qué era, aunque algunos creemos que era, ¿no? Que era una especie de limpieza, etcétera, etcétera. Digamos, él iba a defender eh, contra la falsa iglesia, la masonería y todo ese tipo, la masonería eclesiástica y todo eso, ¿no? Pero digamos, Eso lo cuenta. eh, Perdón, eso lo dice el padre Charles Moore en su libro, ¿no? Asesinato grado 33. Ahí se muestra. Bueno, adelante, adelante. ¿Qué es lo que quería hacer y qué pasó? Sí. bueno, y entonces, no siendo el que se cuenta Juan Pablo I, ahí sí son 3 papas y en ese caso Benedicto XVI coincide, es él. Y es más, yo en el libro Madre de Dios y Madre Nuestra, mucho antes, antes digo, de que muera Benedicto XVI, ya dije que este era el de, ella, digamos, hablaba del libro de Weber, donde citaba el libro de Weber, donde ya había dicho, incluso en la época de Juan Pablo II, mientras todo el mundo decía es el último papa de la profecía de Garabandal, yo lo decía en la página web, no es así, ¿No? porque falta uno más, porque hay un testimonio de Weber, aparte yo hablé personalmente con Weber en realidad, hablé con él, no me entendía más o menos con el castellano y dije, vamos a hacerlo por escritura, así que tengo los emails de él y todo, donde él me confirma absolutamente de que Conchita le había dicho eso y que él lo escribió mucho antes que muera, o sea que no eran 3, eran 4 menos uno. Claro, entonces, y Conchita avala a Albert Weber en el sentido de que lo reconoce un hombre noble. De hecho, él, por ejemplo, yo lo que lo he conocido, no,
nunca subía nada sin pedir permiso, ni siquiera una simple foto por internet, no la ponía en su página o en algún lado sin pedir permiso. O sea, un hombre de una nobleza impresionante. Y bueno, él escribió esto. Y él también quedó un legado de él cuando murió, no hace muchos años, y de una profecía que le había dicho, de una visión que tuvo Conchita. Entonces, mire, es muy rápido, pero yo lo leo tal cual es su testimonio. Ok, perfecto. Es, bueno, una visión profética que es poco conocida, porque, y aparte importantísima, ¿no? Y después usted puede hacer la exégesis de esto, que no es muy difícil de entender, ¿no es cierto? Entonces, el Albert Weber hizo este testimonio. Después de la última aparición en Ganabandal del 13 de noviembre de 1965, Conchita me pidió un consejo porque no entendía algo, estaba muy inquieta, porque había algo que había visto y que la Virgen le había mostrado, pero que no entendía bien, la confundía, ¿no? Y era, la Virgen me mostró una calle ancha con mucha gente piadosa rezando el rosario e iban con prisa cantando sin dejarse disuadir hacia una gran puerta de fuego de oro. Como conocía yo a algunos que iban por ahí, es una visión que ya tuvo, Sí. quise advertirles y retenerlos, pero se soltaron y dijeron, mira, estoy rezando y no estoy haciendo nada malo. Y dice, porque la Santísima Virgen me había dicho que esos, dice Albert Welber, dice Conchita, estos son engañados por Satanás y engañados religiosamente, y me dijo que se pierden si nadie ora por ellos. Qué importante es Sí, esto. es tremendo. Esa visión es de una importancia y de una actualidad Falsa fenomenal. iglesia, porque el término falso, padre, no es blanco-negro, es simular la verdad y no lo es. Ahí está el engaño moderno, padre, ahí está lo falso. Y esto también tiene que ver con la falsa iglesia. Ahora diga usted. Sí, sí, bueno, no me dejaste ya nada. No, eso también tiene que ver con esos artículos inspirados del catecismo, que yo sospecho que ahí estaba la mano del cardenal Ratzinger, que son sobre todo los números 675 y 677, donde habla de la impostura de la verdad, ¿no? Es decir, es el engaño del anticristo, ¿no? Y de soluciones humanas y de propuestas humanas donde Dios no está presente, al contrario. Y esto es lo que es el engaño. El gran engañador es Satanás, no hay duda. Ese gran mentiroso, el padre de la mentira lo llama el Señor, ese gran seductor de las almas, donde les hace creer, en ese caso, que están en la verdadera religión, que están haciendo todo bien, que están cumpliendo, que son obedientes, porque la obediencia es lo primero, sí, la obediencia a Cristo, la obediencia a Dios, pero no la obediencia a un falso papa, a un falso profeta, esa no es obediencia. Por eso esto es muy particularmente en estos tiempos, donde hay tanto engaño, donde Satanás, como decía la Virgen perdón, en Medjugorje, se ha apoderado de parte de mi plan. ¿Por qué? Porque se hace parecer por ella. Entonces, hay que tener un sensus fidelium muy, pero muy aguzado, para descubrir que es o que no es, ¿no? Los hijos de María no pueden confundirse, pero bueno, hay quien se quiere confundir, quien se empecina. Y eso es lo que muestra ella, porque ella misma le está diciendo a esa gente, no, no vayan por ahí, no. Si usted decía, acá está bien, no vayan, no vayan. Es lo que decimos tantas veces, cuidado con ese afán de saber y de querer hurgar. Yo sigo a personas que aprecio muchísimo,
pero vuelven en reiteración. Y me empiezan a preguntar, pero yo no te he dicho que no lo escuches más, pero no te he dicho que no lo veas, pero ¿para qué te metes en eso? Porque te vas a confundir, pero te estás queriendo confundir. Porque no estás escuchando la verdad, porque tienes que apagar todas esas falsas luces y quedarte con la única luz que es la luz de Cristo. Y para Y después eso, está en la escritura, padre, el tema del claro, amor a la verdad. claro, Porque uno se puede equivocar. De hecho, yo me he equivocado, mm, pero bueno, digamos, tenía un amor a la verdad, bueno, un amor, digo que en el camino de ir amando a la verdad, digo, bueno, está bien, tuve que hacerme a culpa y qué sé yo, y bueno, por supuesto con pastores que ayudan, entre ellos usted, por supuesto, especialmente, pero digo, uno después empieza a ver muy claro el engaño. Es impresionante el engaño, ¿y ¿no? qué cosa es? Entonces, el amor a la verdad es lo que te puede salvar, ¿no es cierto? Lo que pasa es que yo entiendo que se puede decir, pero ¿cómo puede ser que digan estas cosas? ¿Cómo puede ser? También se engañan porque es, ¿cómo puede tener alguien la osadía de decir que ve a la Virgen cuando no la ve, de engañar a otros? Porque en esto de los falsos tenemos todos, ¿no? Hay de todo. Ahí está aquel que se autoengaña y entonces engaña, el otro que sí engaña a propósito, que sabe que no es verdad y que hace trampas y todo eso, ¿no? Pues hay que estar muy atento. Esto me hace acordar justamente, no sé si lo tienes, pero yo lo tengo muy presente. Me llamó mucho la atención que el padre Andreu, después de haber visto a la Virgen y de haber contemplado lo que contempló, dijo, hay que ser muy prudentes, pero muy prudentes, como si él había visto, entonces, bueno, pero cuidado, aún así hay que ser muy prudentes. Él buscó la verdad y se metió de fondo, y Dios sabe, ¿no? El fondo del corazón de cada uno. No iba por protagonismo ni por nada, sino para buscar esa verdad. Y Dios le manifestó la verdad. Pues estamos llegando al final de este tiempo. Ahora, si querés agregar algo más, y cortamos para el próximo. No, que bueno, hablamos poco del milagro, pero podemos dejarlo para otro momento. Sí, Pero el milagro es una gran, el aviso también lo es, por supuesto. Es una gran esperanza para la iglesia y también para el mundo. De hecho, Garabandal va a ser reconocido, por ejemplo, después del gran milagro de Garabandal, no quiere decir que sea inmediatamente. Después del milagro del sol, la iglesia tardó 10 años en autentificar Fátima, sí, ¿no? claro. Pero todo se puede hacer después de eso, después de un gran milagro. Yo siempre digo, benditos aquellos que creen y esperan que solo por un gran milagro de Jesús la iglesia se salvará. Y la gente. O sea, como diciendo, dejar todo en manos de Dios. Y lo mismo dijo Jesús, se lo dijo a Conchita en una locución, cuando estaban presionando mucho a Roma para que aprueben Garabandal, en la década del fin de los 60, cuando ya había, y muy al principio de los 70, Jesús le dice a Conchita, que no presionen a Roma, que yo lo haré todo. Por lo tanto, no hay que dar un paso sin estar seguro de que Jesús lo quiere. Por eso, en esto hay que tener mucho discernimiento y tener mucho cuidado, porque uno piensa que hace cosas buenas, incluso difundiendo las apariciones, y puede meter la pata de lo lindo. Sí, Sí. entiende, a mí me ha pasado, a mí, por supuesto que me ha pasado, y hoy lo veo también, ¿no es cierto? Entonces, o sea que apariciones, que los mensajes que difunde todo el otro, pero después no saben reconocer el modernismo, No, o no además saben reconocer, irse para el otro lado, del otro extremo, ¿no? es que es fácil caer en esas trampas porque en el fondo tampoco hay oración, ¿no? Hay búsqueda de novedades y de estar... Bueno, hay muchos motivos, hay muchos, pero en realidad hay muchos motivos para equivocarse, pero uno solo para encontrar la verdad. Y eso pasa por la oración. Pasa por la oración y por humildad, porque
no querer hacer de Dios, dejar que Dios haga lo que tiene que hacer en el momento debido. En este momento lo que nos damos cuenta es que la situación del mundo y de la iglesia en particular está más allá de toda solución humana. Solamente una intervención divina va a poner las cosas en su lugar, a restaurar lo que tiene que ser restaurado, la verdad, ¿no?, de la fe. Bueno, vamos a dejar entonces, ya tenemos ya material, que es el milagro y todo esto. Hasta la próxima, que Dios a todos nos bendiga. Muchas gracias, Padre. Dios lo Gracias. bendiga. Gracias.